produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La palabra de Dios dice, hermanos, en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice, hermanos? En diversas pruebas. Hoy vamos a hablar, hermanos, de las pruebas, pero vamos a enfocarnos más en sus propósitos. ¿Por qué vienen a nuestra vida? ¿Para qué? Y lo que enseño no es porque no lo sepamos. Yo creo que lo sabemos, pero tenemos que ser recordados. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, Señor, nuevamente. Agradecemos la música especial, los himnos. Y ahora, Señor, obra, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, pues, Señor, creemos que tú nos has traído aquí con un propósito. Y, Señor, ruego que cada uno de nosotros podamos salir de este culto diferentes, animados, gozosos, porque en Cristo hay esperanza, porque el cielo es real. Padre, ayúdanos, disipa todo cansancio, todo sueño, y ayúdanos a estar atentos. Aquellos que no están entre nosotros, oramos por ellos, por su salud, que tú les visites en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, tomen sus lugares. Mi intención, hermanos, no es exponer el primer capítulo de Santiago, pero sí comenzar con este libro, hablando acerca del propósito de las pruebas. En esta sección, hermanos, Santiago nos va a mostrar la experiencia universal de todo creyente y la forma en la que se debe afrontar, hermanos, este tipo de pruebas. Todo creyente, hermanos, atraviesa o atravesará por dificultades en su vida. A veces de una forma, a veces de otra. El hecho de ser hijos de Dios no nos hace exentos, hermanos, de las pruebas, de los sufrimientos que pudieran venir a nuestra vida. Las pruebas que vienen, hermanos, o vendrán, son ineludibles. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No las podemos, hermanos, evadir. No podemos evitarlas. Hermanos, no podemos escogerlas. Estas van a venir. Y dice Santiago, hermanos, que van a venir diversas pruebas. Esa palabra diversas, hermanos, en el original nos habla de un prisma de colores. Esa es la idea que Santiago tiene en estos versículos. Y queridos hermanos, estas pruebas van a venir, hermanos, en el momento que Dios decida. ¿Verdad? A veces quisiéramos, hermanos, no pasar por pruebas, pero vendrán en el momento que Dios decida. Y hermanos, no solo vendrán con propósitos. Vendrán para cumplir varios propósitos en usted y en mí. Ahora, no nos bastaría, hermanos, hablar de todos los propósitos porque son varios, pero vamos a hablar de varios, vamos a hablar de algunos en esta mañana. La intención de Santiago, hermanos, en nuestro texto, en primer lugar, es animarnos, ¿verdad? Ya que los hermanos, note lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1, estaban atravesando, hermanos, por pruebas. Dice la Biblia en Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿qué dice, hermanos? En la dispersión, ¿verdad? Esas tribus, hermanos, cristianos, estaban pasando, hermanos, por dificultades, por pruebas, por exámenes en su vida, hermanos. Pero cuando nosotros hablamos de prueba, hermanos, cuando nosotros
hablamos de aflicción, hablamos de tribulación, tenemos que entender, hermanos, que no solamente, como dije, hermanos, van a estar ahí, van a venir, pero van a venir a demostrar, a revelar si nuestra fe es real o si solamente, hermanos, estamos jugando. Entonces, mira, Dios no se ha equivocado en traerte hoy a su casa. Él está interesado en hablarnos a cada uno de nosotros. Debemos establecer entonces, hermanos, el hecho de que todo creyente, y aún, hermanos, quiero mencionar que los que no son creyentes también, hermanos, van a pasar por múltiples aflicciones. Quiero que nosotros consideremos, hermanos, en esta mañana varios pasajes que nos dicen esto. Por ejemplo, quiero que vayas conmigo a Job. Mira lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Job. Si usted me puede seguir, está bien. Si solamente usted puede escuchar, está bien. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 5, versículos 6 y 7, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, dice la Biblia, hermanos, así el hombre nace para qué, hermanos. Fíjese lo que nos dice Job, ¿verdad? Un hombre, hermanos, que de primera mano pasó por pruebas y que él sabía lo que nos estaba diciendo. Dice la Biblia, versículo que acabamos de leer, hermanos, así el hombre nace para la aflicción. Eclesiastés capítulo 2, vamos ahí, por favor. Dice la palabra de Dios, versículos 22 y 23, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y dice, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos, ¿qué, hermanos? Molestias. Tal parece, hermanos, que tanto Job como Salomón dice que venimos a esta vida a sufrir. Venimos a esta vida, hermanos, a solamente sufrir dolores y molestias. En el Salmo 34, versículo 19, el salmista nos dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, por un lado Job nos dice que el hombre nace para la aflicción, por otro lado Salomón nos dice que nuestros días son trabajo, son molestia. El salmista nos dice, hermanos, que muchas son las aflicciones del justo. En el capítulo 90, hermanos, versículo 10, dice también la palabra de Dios, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años con todo, note eso. Su fortaleza es ¿qué, hermanos? ¿Sí estamos ahí? Vea, dice su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Entonces mira la relación, hermanos. La vida del ser humano aquí en la tierra, hermanos, es trabajo. La vida del ser humano en esta tierra, hermanos, es molesto, ¿verdad? Trae dolores, trae aflicciones. Y así pudiéramos ir, hermanos, por muchos versículos más, hermanos, y darnos cuenta que pasaremos por múltiples aflicciones y sufrimientos en esta vida. Aún nuestro Señor, al entrar en esta esfera humana, hermanos, ¿sabe usted que experimentó sufrimientos? Él no los escapó. Dice la palabra de Dios, Isaías, acompáñenme ahí también. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice la Biblia, despreciado y desechado entre los hombres, varón de qué, hermanos? De dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, Jesús fue un varón de dolores. Ahora quiero animarle con lo siguiente. Si Jesús sufrió, ¿me entiendes? Si Jesús sufrió, ¿qué nos puede esperar a nosotros? ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en otra porción, me parece que en Pedro, hermanos, que Él, hermanos, vino para darnos ejemplo y seguir sus pisadas. Y hermano, vamos a seguir sus pisadas a través del sufrimiento.
¿verdad? La vida y ministerio del Señor, hermanos, se caracterizó en gran medida, hermanos, por sus sufrimientos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, hermanos, pasó por aflicción. Hermanos, también dice la Biblia que nos advierte a nosotros que pasaremos por diversos sufrimientos. Ahora mira Juan capítulo 16, versículo 33. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hermanos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis que, hermanos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, si yo hiciera una pregunta en esta mañana, sería, ¿estás hoy pasando por alguna aflicción? Y es muy probable que tú digas, sí, pastor. O sea que lo que hoy estamos viendo, hermanos, no es nada nuevo, no es nada ajeno, es algo que tú y yo sabemos, constantemente se nos recuerda, pero el propósito de esta enseñanza, hermanos, es animarnos, ¿verdad? Es alentarnos, hermanos, a no desmayar en medio de la prueba, a no darte por vencido en medio de la prueba. Van a venir y van a ser de diversas maneras, pero dice el Señor, confiad en mí. Yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, hermanos, en su segunda carta, si me acompañas ahí en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Mire, tremendo pasaje, hermanos. Uno de los pasajes más hermosos, y no porque los demás no lo sean, pero dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4, 8. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia desde el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Y a propósito, en estos versículos Pablo usa 4 diferentes frases, y quiero que las veamos rapidito, hermanos. 4 diferentes frases para mostrar no solamente el sufrimiento, hermanos, para mostrar la suficiencia de Cristo a pesar de nuestro sufrimiento. En otras palabras, que la suficiencia de Cristo, hermanos, va a brillar más aún en nuestro sufrimiento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo. Primera frase, atribulados en todo, mas no angustiados. La palabra atribulados tiene la idea, hermanos, de llevar una carga pesada sobre nosotros. Imagínate un peso, hermanos, esa carga, hermanos, que probablemente más de uno lleva en esta mañana, una carga, un problema, una adversidad, un dolor, un sufrimiento, una pérdida, una necesidad económica, yo no sé. Pero esa palabra, hermanos, tiene la idea de una carga pesada. Ya te es una carga. Uno se levanta y dice otra vez tener que lidiar con esto. Y otra vez tener que enfrentar esta situación. Y hermano, a eso se refiere el apóstol Pablo, hermanos. Pero qué interesante que a pesar de que dice Pablo, yo llevo una carga muy pesada, dice la Biblia, hermanos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados en todo, mas no angustiados. Hermano, en el tiempo que Pablo escribía esta carta a la iglesia en Corinto, hermano, su segunda carta, ¿sabe que él enfrentaba hostilidad? ¿Sabe que él enfrentaba amenazas, oposición, persecución y aún la muerte? Vamos a mirarlo. Por ejemplo, 2 Corintios 1, versículo 8. Regresar un poquito atrás en el pasaje, dice la Biblia, 2 Corintios 1, versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y agarra esto, hermanos, porque ese va a ser uno de los propósitos por los cuales Dios nos permite ser probados. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿en dónde nos quedamos?
Versículo 9 al final dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, Pablo pasó por tribulaciones, Pablo pasó por situaciones difíciles. Capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Tú puedes leer toda la carta, hermano, segunda a los Corintios, tremenda carta, lo puedes hacer después. Dice la Biblia en el versículo 9, dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Él está describiendo su vida, su ministerio. Llegamos al capítulo 11 y esto nada más es por mencionar algunos versículos. Ahí en el capítulo 11, versículo 23, dice la palabra de Dios. Ya estamos ahí. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos, más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pregunta: cuando miramos la vida de Jesús, cuando miramos la vida de Pablo, ¿verdad que se nos quitan las ganas de quejarnos? Porque, hermanos, yo no conozco a una persona en esta tierra que sufra más que ellos. Ahora, somos carne, no me malentiendas. Vamos a sufrir, eso es correcto. Pero, hermano, nosotros tenemos dos opciones en el sufrimiento. O nosotros confiamos en nosotros y, hermano, pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo y, hermano, caemos en ese bache de decir, pues es que nadie me entiende, es que yo soy el único. Hermano, no eres el único. Hay muchos más que están sufriendo hoy. Alrededor del mundo, solamente ponte a pensar en esos países del Medio Oriente. Hoy sufren, hermanos. Hoy están pasando por alguna pérdida. Probablemente, hermanos, algunos de los soldados que tuvieron que ir a la guerra, hermanos, quizás sin voluntad propia, hermanos, tuvieron que dejar hijos y esposa. Hermano, a veces no somos conscientes. Hermano, hay una tendencia en el ser humano, y la tendencia es que cuando estamos siendo atribulados, dejamos de pensar en los demás y solamente, y nuestro único enfoque es uno. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que aprender lo que dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados, sí, llevamos una carga pesada sobre nosotros, mas no angustiados. Hermanos, Pablo vivía en constante peligro. Constantemente había peligros. Hermanos, sí, sufrió, sí, se las vio difíciles. Muchos de sus enemigos, hermanos, seguramente esperaban a que Pablo desmayara. El predicador a los gentiles, que él se desanimara para no seguir proclamando el glorioso evangelio. Pero mientras, hermano, tal parece que mientras más se intensificaban las críticas, mientras más se intensificaban las amenazas, mientras más venía la persecución, hermanos, más se atrevía el apóstol Pablo a predicar. Hermanos, exactamente más fuerzas tomaba para seguir predicando, porque decía, sí, estoy atribulado, pero no estoy angustiado. ¿Qué es eso de angustiados? La palabra angustiado significa literalmente poner en una esquina, que no tiene salida. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que aunque muchas veces, hermanos, estemos cargados de situaciones, de aflicciones, de problemas y no veamos una salida, sí la hay. Y la salida se llama Jesús. Hermano, el cristiano sí tiene una salida. No te confundas, no te dejes llevar por el problema, no pierdas la fe como escuchábamos, hermanos, ¿verdad? Esa fe que necesitamos, aunque estamos atribulados, tú y yo tenemos un refugio.
Mira lo que dice el Salmo 46. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 46, versículo 1. La palabra de Dios dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro, ¿qué dice, hermanos? Mira eso, hermanos, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? Hermanos, ¿quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Pero escúchame, hermanos, escúchame. Es por fe, tú tienes que creer en esto. Pero pastor, no veo a nadie a mi lado. Es por fe, ahí está el Señor. Y quizá tú dices: Señor, es fuerte la dificultad, la carga que yo llevo. Nadie más la sabe, nadie más me entiende. Hermano, Dios te entiende, Dios te comprende. Dios ahí está con nosotros. Y amado hermano, ¿quién mejor que Él que pueda entendernos y ayudarnos, hermanos? Él es nuestro refugio. Pero dice la palabra de Dios, versículo 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Es decir, medita en eso, detente y considera que Dios es tu refugio. Hermano, yo doy gracias a Dios que cuando Dios no es nuestro refugio, hermanos, Él se encarga de quitar los refugios que no son Dios, en aquellos en los cuales confiamos tú y yo. A veces, hermanos, si no tenemos cuidado, nos vamos a refugiar en ciertas cosas que a final de cuentas, hermanos, van a desaparecer. Mira, todo en esta vida cambia, menos Él. Hermanos, la economía va a cambiar. ¿Qué más cambia? Todo. Piénsale, hermanos, circunstancias, gobiernos cambian, naciones cambian, menos el que está en su trono. Él es inamovible. Él es el todopoderoso. Él es, hermano, el que nada lo puede, hermano, sostener. Hermano, Él es majestuoso. Él es, hermano, omnisciente. Él es Dios. Él es tu refugio. Y tú puedes leer todo el Salmo, hermanos. Pero no solamente, hermanos, dice Pablo, atribulados, mas no que. Sí llevo una carga, me es difícil, pero hay un refugio, hay esperanza. Ahora regresa segunda a los Corintios, capítulo 4, dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo, hermanos? Así es. Entonces, segunda frase, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Y qué significa eso, hermanos? Bueno, cuando nosotros vemos, hermanos, ahí la palabra en apuros, mas no desesperados, esa frase en apuros tiene la idea de estar en una situación que ya no sabemos qué hacer. Dice Pablo: yo estoy en una situación que yo ya no sé qué hacer. Ya no sabemos a dónde ir, ya no sabemos qué decisión tomar. Porque, hermano, tal pareciera que sí sabemos, pero cuando estamos en la prueba, se nos olvida. No que no sepamos, pero no echamos mano en ese momento de lo que sabemos. Pablo muchas veces se sentía así, muchas veces en su ministerio, hermanos, no había hecho planes el apóstol Pablo. ¿Y quién cambiaba esos planes? Dios. Dios le decía a través de su espíritu: aquí no, ve por allá, ¿verdad? Dios, hermano, nos pondrá en situaciones donde no sabremos qué hacer. Y sabes, Él lo hace a propósito. Padre, para que tú me hagas la vida imposible. No, hay un propósito. Ahorita vamos a hablar de esos propósitos. Hermano, no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, pero gracias a Dios que en esos tiempos en el que uno no sabe qué hacer, una vez más, no estamos solos. El Señor está con nosotros en apuros, mas no que desamparados. Ahí está el Señor.
¿Tú lo crees? No lo vemos, pero ahí está. Ahí está con nosotros. Hermano, una pregunta: ¿al Señor le interesa lo más mínimo de nuestra vida? ¿O solamente los asuntos grandes? A veces pensamos que Dios, cuando tú sales, hermano, y miras la atmósfera y miras las estrellas, y tú dices: Señor, si yo como humano me veo desde un avión, nada. A veces pienso que tú estás, y pensamos humanamente hablando, ¿verdad?, en nuestra mente finita, mucho más lejos, aunque Él está aquí también. Pero eso es lo increíble, que el Señor está con nosotros, ¿verdad? En apuros, mas no desesperados. Hermano, yo te voy a invitar, hermano, a que tú memorices estos versículos sí o sí para esta semana. Porque, hermano, cuando vengan las dificultades, tú vas a recordar lo que dijo Pablo. En apuros, mas no desamparados, no desesperados, ¿verdad? En apuros entonces tiene la idea de estar en una situación que ya no sabemos qué hacer. Y así estaremos muchas veces. Versículo 9, ¿qué dice la palabra de Dios? Segunda a los Corintios 4:9. Perseguidos, mas no ¿qué? Desamparados. Ahora, mira, vamos a regresar desde el 8, hermanos. Atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Como decíamos al principio, Pablo pasó por muchos peligros, persecuciones, se hicieron muchos intentos para matarlo. No lo querían, se había vuelto una amenaza, hermanos, ahí donde estaba, pero Dios tenía un plan para él. Hermano, entiende que aún lo que tú estás pasando, hermano, Dios tiene un plan para ti en esa situación. Pero no solamente para ti, para los que están contigo. Si alguien no conoce a Cristo, Él quiere salvar. Y vas a tener que aguantar un poco. Y vas a tener que soportar, hermanos, un poco más. Aunque, hermano, lamento decir que tú vas a tener que soportar con la ayuda de Dios, aunque no veas el resultado que tú esperas. Pero eso no significa que Dios no está obrando. Dice la Biblia, hermanos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Hermano, Dios está obrando. Dios está trabajando, ¿verdad? Hermanos, Dios lo tenía en el hueco de su mano. Ahora, vamos a ver un pasaje, hermanos, muy conmovedor. ¿Te acuerdas cuando Pablo, hermanos, él escribe primera a Timoteo, segunda a Timoteo, ¿verdad? También escribe Tito. Y, hermano, llegó el punto antes de que él fuera sacrificado. Mira la expresión que dice, hermano, segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 17. Ya Pablo, hermanos, está al final de su vida y de su ministerio. Ya a estas alturas, hermanos, él ya es un anciano. Y dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, ¿estamos ahí? Versículo 9, mira, para agarrar el sabor. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Wow. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice, hermanos? Wow. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? No les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese. Hermano, sin el Señor no pudiéramos seguir adelante. Tú tienes que llegar a un punto en tu vida en entender que no es por ti, es por Él. Mira,
es por Él que tú sigues y es por Él lo que tú haces. Es que, hermano, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Vemos, hermanos, que aunque Pablo pasó por muchas pruebas y tribulaciones en su vida y ministerio, dijo no solamente, ¿verdad?, las frases que ya hemos mencionado, pero también mencionó perseguidos, mas no desamparados. Cuando la aflicción toque la puerta de tu vida, hermanos, recuerda que alguien está a tu lado. Él nunca te dejará. Por lo tanto, puedes en Él confiar. Y vino un himno a mi mente que quiero cantar, hermanos, que se titula Firme estaré. ¿Me ayudas, Keila, por favor? Medita en la letra, hermanos. No estoy diciendo que ya terminé, pero lo que vamos a escuchar debe animarnos. Ok, vamos a cantar, son 4 estrofas, no sé si cante las 4, pero al menos unas 2. Dice: Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar, otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Hasta ahí, hermanos, qué tremendo, hermanos, firme estaré. Hermanos, medita, Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Hermano, estamos por terminar un año y podemos decir lo que estamos cantando: todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Hermano, la única persona confiable en esta vida es Él. Regresando a 2 Corintios, siguiendo con nuestro mensaje, vemos que aunque Pablo pasó por pruebas y tribulaciones, y él dijo perseguidos, mas no desamparados, ¿verdad? En el versículo 9, hermanos, regresando ahí, ¿qué más dice el apóstol Pablo? 2 Corintios 4:9. Vamos a recordar aquellas frases nuevamente que Pablo dijo, desde el versículo 8, ¿estamos ahí? Juntos, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 4ª frase, hermanos: derribados, pero no destruidos. Aquí se puede emplear la figura, hermanos, del boxeo. Varios de nosotros hemos visto una pelea de box. A los boxeadores, hermanos, peleando, mientras uno, hermanos, pega, hermanos, dispara, el otro recibe. Tantos golpes, hermanos, que
sucede que cuando este boxeador le pegó a la persona contrincante, hermanos, cae, pero no quedando inconsciente. Se levanta y sigue peleando. Esa es la idea. Derribados. Sí. Por ahí, hermanos, vinieron estas tempestades, las circunstancias, los dolores, las aflicciones, y decíamos, ya no más. Derribados, pero no destruidos. Porque ¿sabes qué es lo increíble? Que aun cuando queremos darnos por vencidos, el Señor no nos deja. El Señor nos levanta. Hermanos, ¿cuántas veces hemos caído por nuestro pecado? Una y otra vez, hermanos, hemos caído, pero con la ayuda de Dios volvemos a levantarnos para seguir peleando la buena batalla. Aunque somos derribados por diferentes situaciones, hermanos, el cristiano auténtico nunca quedará en el suelo. Él no quedará postrado, porque su Señor está allí para levantar, porque el Señor está allí para consolar, porque su palabra está allí para alentar. Hermanos, gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Dice el Salmo 37, hermanos, versículos 23 y 24, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Yo entiendo que por nosotros sí quedaríamos postrados, pero nada más porque Él nos levanta. Es que seguimos, hermanos, perseguidos, dice la palabra de Dios, derribados, pero no destruidos. ¿Verdad? ¿Qué esperanza, hermanos, nos da el apóstol Pablo, hermanos? Sí hay aflicción, pero también hay victoria. Sí hay dolor, pero también hay consuelo. Sí hay tempestades donde parece que nos hundiremos, pero el Señor está ahí, como lo hizo con Pedro, para levantarnos y extendernos su buena mano. Hermanos, las pruebas son un hecho inevitable, hermanos. Van a venir, hay que esperarlas. Van a suceder, vendrán con varios propósitos. Y ahí es donde entramos en nuestro mensaje en esta mañana, los propósitos de las pruebas. Dame unos minutos, hermanos, y vamos a hablar de los propósitos de las pruebas. Hermanos, ¿cuáles serán algunos de los propósitos de esas pruebas? ¿Para qué vienen? ¿Para qué Dios las permite? En primer lugar, los problemas o las aflicciones nos demuestran qué tan fuerte es nuestra fe. En otras palabras, ¿de qué estamos hechos? Mientras venimos a la iglesia, amén, gloria a Dios, tremendo. Pero lo difícil es cuando pasamos por ellas. Ahí revelamos de qué clase de cristianos estamos hechos. Hermano, en primer lugar, los problemas demuestran qué tan fuerte es nuestra fe. Cuando la prueba viene a nuestra vida, hermanos, y se intensifica, es cuando nos damos cuenta, hermanos, en qué condiciones está nuestra fe. Hermano, dime cómo hablas en el tiempo de la prueba y te diré de lo que estás hecho. ¿Verdad? Alguien dijo que las pruebas, hermanos, son las circunstancias, ¿verdad? Y nosotros vemos esas pruebas, una ilustración clásica es la bolsita del té. ¿Verdad? Tú pones una bolsita del té, hermanos, en agua caliente, ¿y qué va a salir? Lo que está en la bolsita del té. ¿Verdad? Deja que venga la prueba y esté en lo caliente, esté en lo tenso, y va a salir a relucir lo que hay en el corazón. ¿Verdad? Lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ve conmigo a Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Nota por un momento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Nota lo que dice ahí la escritura. Dice la palabra de Dios, Moisés está hablando con el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, y le dice: y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios nos permite las pruebas? ¿Para qué, hermanos? Para que de esa manera, en primer lugar, se demuestre, hermanos, cuán fuerte es nuestra fe o cuán débil es nuestra fe. Ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo necesitamos crecer más en el Señor. Hermanos, Dios utiliza las pruebas no para que Él vea lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe, Él ya lo vio. Pero dice Víctor, mira, yo te estoy permitiendo pasar por esa prueba para que tú te des cuenta. Yo ya sé, pero para que tú te des cuenta de lo que tú careces, ¿verdad? Habacuc, por ejemplo, hermanos, tomando una ilustración, vamos al libro de Habacuc, hermanos. Él pasó por una prueba muy grande y él es tan solo un ejemplo de varios, ¿verdad? Él no entendía, hermanos, por qué Dios iba a juzgar a Judá por medio de una nación impía como los caldeos. Y dice la palabra de Dios ahí en Habacuc. Estamos ahí en Habacuc 1. Dirían por ahí, si usted no encuentra el libro, usted nada más despístela, ¿verdad? Usted nada más dele vueltas a su Biblia. Habacuc capítulo 1, versículo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Dos preguntas y hace Habacuc, hermanos, clásicas del ser humano. ¿Hasta cuándo? Y la segunda pregunta es ¿por qué? Dos preguntas clásicas de nuestra naturaleza humana. Versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto ¿a quiénes, hermanos? Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y cuando Habacuc estaba escuchando eso, hermanos, de los caldeos, una nación, hermanos, cruel y presurosa, misma nación que Dios usaría para disciplinar a su pueblo, dice: espérame, Señor, no me cuadra. Yo no entiendo. Hermanos, tú puedes leer todo ese libro, hermanos, pero Habacuc no entendía lo que Dios estaba haciendo en sus días. No comprendía. Hermanos, el proceder de Dios para con Judá. Hermanos, Dios nunca, tal parece que nunca le responde a Habacuc el porqué de las cosas. Después miramos en el capítulo 3, hermanos, y miramos cómo fue Habacuc que respondió. Mira el versículo 16. Y así es como debemos responder tú y yo. Dice la palabra de Dios en Habacuc 3, estamos ahí, versículos 16 en adelante, dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Nota esto, hermanos: si bien estaré quieto en el día de qué, hermanos, vamos a detenernos ahí. Estar quieto en el día de la angustia no significa que tú y yo no vamos a buscar a Dios. Significa que tú y yo vamos a dejar que Él obre. Venimos a la iglesia, oramos, hacemos su voluntad y Él va a obrar. Me voy a estar quieto de esa manera, ¿verdad? Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Es decir, aunque yo no entienda que es una nación corrupta, la nación caldea, yo voy a estar ahí. Versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No dejes que tus circunstancias te eliminen, te roben tu gozo.
Tristemente, hermanos, nuestras circunstancias nos roban el gozo y nos roban el potencial que tú tienes para que Dios te use. Y el diablo es tan sutil, hermanos, que nos neutraliza con el temor, con la intimidación. Está pasando esto, está pasando aquello, ya no puedo seguir adelante. Hermano, no permitas que tus circunstancias te estorben. Alza tu mirada, ve más allá que tus circunstancias. Hay un Dios soberano. ¿Cuál es el problema que usted y yo presentamos o presenciamos o presentaremos o enfrentaremos en el futuro? Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que puedo en Él confiar. ¿Por qué? Porque todo me ha provisto. ¿Por qué? Por todo lo que hemos escuchado. Hermanos, cuando no entiendas el porqué de las cosas, considera 3 cosas. Cuando no entendamos el porqué, número 1, como dice el canto, póstrate. Póstrate. ¿Te acuerdas qué pasó con Job? Lo perdió todo, hermano. Yo hablaba con mis hijos, les decía, oye, miren, escuchen. Papá perdió a sus hijos, un papá perdió su ganado, perdió a sus siervos, perdió todo. Espérenme, y no era todo. Por si fuera poco, perdió a su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y le decía a mis hijos, ¿y qué esperarías que una esposa le dijera a su esposo cuando está pasando por pruebas? Y me decían ellos, pues busca a Dios, sigue adelante. Eso es lo que uno esperaría. Pero Job no lo tuvo. Hermanos, ¿qué más perdió Job? Su salud. ¿No dice la Biblia, hermanos, que vino una sarna? ¿No dice que él se sentaba y se rascaba con un tiesto? Él sí sufrió. Pero ¿sabes qué hizo? Mira lo que hizo Job capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios ahí en Job capítulo 1. Estamos ahí en Job 1. Dice la palabra de Dios, versículo 20, hermanos. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice, hermanos? ¡Wow! Es que, hermano, en la prueba viene a reflejarse cómo está nuestra fe. Si necesitamos crecer en fe o nuestra fe está menguando, pero cada uno de nosotros necesitamos, Señor, decirle, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Nuestra fe desmaya, nuestra fe es débil. Señor, yo no sé lo que pudiera acontecer en el resto de este año. Y yo no sé lo que pudiera atravesar el inicio del próximo año. Yo no sé, Señor. Pero lo que tú permitas, lo que vaya a suceder, solamente permíteme tener una fe grande, una fe creciente, una fe estable. Porque, hermanos, sea ahí cuando muchos se apartan de Dios, cuando viene la prueba. Hermanos, no solamente cuando no entiendas el porqué de las cosas, póstrate, confía en Él y espera en Él. En segundo lugar, las pruebas que vienen a nuestra vida, hermanos, no solamente es para que tú y yo, para que nosotros se demuestre qué tan fuerte o débil es nuestra fe, pero en segundo lugar, hermanos, otro propósito es para humillarnos. Ve conmigo a 2 Corintios 12, ahí el ejemplo es el apóstol Pablo, hermanos. Él sabe, el Señor sabe cuando estamos siendo afectados por orgullo. Por ejemplo, no necesito a Dios, ¿verdad? Yo puedo solo. Y el orgullo, y yo. Hermano, Él sabe cuando estamos confiados en lo que tenemos o poseemos. Y tiene que enviar, hermanos, una prueba para que nos humille. Que dice 2 Corintios capítulo 12, pasaje muy conocido, hermanos. Versículos 7 al 9, ahí el ejemplo es el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un joven me preguntó,
Pastor, ¿por qué no todos podemos tener los dones espirituales? Yo le contesté, si todos tuviéramos los dones espirituales, todos los dones, pues yo no necesitaría tu ayuda. ¿Sí o no? Seríamos, hermanos, personas, ¿cómo? Autosuficientes. Hermano, gracias a Dios por lo que sabes, pero aún necesitas a Dios. Jóvenes, damos gracias a Dios por tu vida y personas aquí preparadas, más que un servidor, carreras, pero nunca te olvides que eso es de Dios. Dáselos a Él. Y todo lo que tú puedas hacer en esta vida, úsalo para su gloria. Dice la Biblia, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Hermano, porque por Él sabemos. Él nos dio la gracia, Él nos proveyó. Ahora que mi esposa, hermanos, graduó, hermana Reina, hermano Mario, graduó también apenas. Qué bendición, felicidades, hermano. Qué bendición, triunfos que Dios nos da, ¿verdad? Esas bendiciones de lo alto. Pero todo eso tiene un propósito, hermanos, ¿verdad? No sabemos cuál fue este aguijón en la carne de Pablo, hermanos. Lo que sí sabemos es que Dios se lo envió para que no se enalteciera. Y hermano, escúchame, Dios nos conoce y Él sabe lo que necesitamos para que no nos enaltezcamos, ¿verdad? Dios es experto, hermanos. Él sabe cómo mantenernos humildes. Otro propósito, hermanos: los problemas, las aflicciones, las adversidades, las pruebas van a venir a nuestra vida. Número uno, hermanos, para demostrar nuestra fe. ¿Es débil o es fuerte? ¿Verdad? Número dos, para humillarnos. Número tres, las pruebas vienen, hermanos, para que pongamos en orden nuestras prioridades. Hay que poner prioridades, hermanos. Ahorita vamos a ir a algunos versículos. Muchas veces, hermanos, tendemos a olvidarnos de las cosas que realmente valen la pena. Y nos empezamos a enfocar, hermanos, en las cosas secundarias. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que vale la pena es que hoy estemos en la casa de Dios. Mientras tú puedas, hermano, no dejes de congregarte. El problema es que tú dejas de congregarte y pierdes. Hay gente que se envuelve en sus posesiones materiales y se olvida, hermanos, de quién es donde nosotros podemos tomar nuestro sustento. Y hermanos, algo inesperado tiene que suceder. Viene la tragedia, pierden todo y se vuelven a Dios. Hermano, tú no necesitas tocar fondo y perder todo para acercarte a Dios. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Tengas o no tengas, seas inteligente o no lo seas, yo no sé, hermano, busca a Dios ahora, hermanos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hermano, acércate al Señor. Hermano, nuestros días no lo exigen. Como lo mirábamos en la mañana, hermanos. Ve conmigo a Hebreos capítulo 12, por favor. Dios envía las pruebas para que pongamos prioridades en nuestras vidas, hermanos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 4. Le doy un consejo, hermanos: nunca dejes la iglesia. Nunca la dejes, hermano. Vivimos en días donde la queremos agarrar contra Dios. Dios nunca te va a fallar, pero muchas veces nosotros sí le fallamos. Dice Hebreos 12:4, dice la palabra de Dios: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice, hermanos? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabe que Dios nos puede disciplinar? ¿Cómo lo sé?
¿Cómo yo sé que lo que estoy pasando es una disciplina o no lo es? Ponte a pensar en eso. A veces Dios permite la aflicción en tu vida como parte de una disciplina. Pero yo no estoy diciendo que esa disciplina es por pecado. Yo no estoy diciendo eso. Hay que tener cuidado. Pero a veces Dios va a permitir esa disciplina en tu vida porque no has aprendido a ponerlo a Él en primer lugar. Hermano, Cristo es primero en tu vida. ¿Por qué? Pastor, porque estoy aquí en la casa de Dios. No significa mucho que Él sea el primero en tu vida. También los inconversos pueden estar aquí hoy. Significa más. Significa que Él sea el Señor de tu vida. Que tú digas, que Él diga, hijo, quiero esto de ti. Sí, Señor. Hermano, no una obediencia a medias, una obediencia completa. Hermano, sirve a tu Dios aún en las pruebas. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios. Porque si no fuera por las pruebas, hermanos, ¿cuándo entenderíamos? Dice Dios, mira, no has venido, no te has involucrado, no te has consagrado. Voy a permitir algo para que despiertes. Tienes que poner prioridades, ¿verdad? ¿Quién es primero, hermanos? Dios. Dios es primero. Ponlo primero, hermanos. Y sabes, cuando tú pones a Dios primero, Dios se va a encargar de ayudarte con lo que tú estás pasando. Gracias a Dios. Yo me he dado cuenta, hermanos. Yo me he dado cuenta de esto, hermano Julio, hermana Magdalena. Pongan a Dios primero, ahí está César. Dios va a trabajar en César. Dios va a obrar en César. Dios va a traer a convicción a César. Hermana Marce, ahí ahorita estamos viendo a su hijo. Cuando nosotros nos enfocamos, hermanos, en servirlo a Él primero, Él se encarga de nuestras necesidades. Mira, tú encárgate, hermanos, de poner a Dios en primer lugar, hermanos. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ven a la iglesia, gana almas, pon prioridades, hermano. Dios se va a encargar, te lo aseguro. Te lo aseguro, hermano. Dios nunca es deudor de nadie, hermano. Él no nos ha quedado de ver a nadie. Nadie, hermanos. Él es bueno. Él es bueno. Y hermanos, ciertamente las pruebas, las aflicciones, otro punto, vienen a nuestra vida con otro propósito, hermanos, porque nos muestran realmente lo que amamos. ¿A quién amamos más? ¿O qué amamos más? Por ejemplo, Génesis 22. Vamos allá a Génesis capítulo 22. Un ejemplo de esto es ahí con Abraham. La vida de Abraham, hermanos, ¿te acuerdas? Al sacrificar ¿a quién, hermanos? A su hijo Isaac. Y nada más por tiempo, no lo vamos a hacer, nada más trato de resumir, hermanos. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Dame a tu hijo, dame a tu único hijo. ¿Y qué pensaría Abraham? Señor, espérame, no entiendo. Tú me acabas de dar a Isaac y ahora me lo estás pidiendo a mí. Pues hermano, a final de cuentas, ¿de quién era el hijo? A veces nos volvemos un poco posesivos con lo que no nos pertenece. Mira, hermano, escúcheme. Nuestros hijos son de Dios. No son nuestros. Él nos los prestó. Y por un lado, hermanos, eso a mí me da un gozo, pero por otro lado me hace temblar. Porque un día yo voy a dar cuentas por lo que Él me confió. Yo no quiero ser en ninguna manera, hermanos, un impedimento para que mi hijo haga la voluntad de Dios. ¿De quién es mi hijo? De Dios, ¿verdad? Y hermanos, tal vez Dios no nos va a pedir a nuestro hijo como Isaac para ser sacrificado. Pero tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios envíe la prueba, se va a revelar lo que amamos. ¿A quién amas más? ¿A Dios? Hermano, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a tus hijos? ¿A Dios o a tu esposa? Hermano, Dios es primero. Él tiene que tener la prioridad, ¿verdad? Y por último, hermanos, voy a terminar, por último, mostrando el último propósito de las pruebas, hermanos. ¿Para qué vienen? Para que nos capaciten, para ayudar a otros.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 1, rapidísimo. Segunda a los Corintios 1, versículo 3. 2 pasajes y terminamos. Dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí está el propósito, hermanos, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién, hermanos? Yo estoy seguro, hermanos, que todo lo que ha venido a la vida de nuestra hermana Marce no es casualidad. Dios ha usado a la vida de nuestra hermana Marce, su enfermedad. Dios le ha hecho crecer, Dios le ha hecho madurar, ¿verdad? Y eso Dios lo ha hecho con un propósito, para que cuando ella se encuentre con personas así, las pueda consolar. ¿Verdad que entendemos más, hermano, cuando hemos pasado por lo mismo? ¿Sí o no? Yo no le puedo decir a la hermana, yo la entiendo. No puedo decir eso. Yo no he pasado por eso. Pero ella sí le puede decir a otra persona que tiene cierta situación y decirle: hermana, yo te entiendo, yo he pasado por eso. Y sabes una cosa, cuando yo no podía dormir, mi Dios estaba ahí. Y sabes que ahora que tú estás pasando por esto, Dios está contigo. Qué tremendo. Ahí está el propósito, hermanos. Él nos envía las pruebas para capacitarnos. Para capacitarnos, hermanos. Y esta prueba que Dios había permitido en la vida del apóstol Pablo, hermanos, de cómo veíamos cómo estaba sufriendo, era con un propósito. Ahora mira Lucas capítulo 22, último pasaje, Lucas 22. Hermano, ¿quién era Pedro, hermanos? ¿Cómo era Pedro? A ver, descríbemelo en su carácter, hermanos. ¿Cómo era él? Arrebatado, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo más? ¿Cómo era Pedro, hermanos? ¿Verdad? Impulsivo, yo quiero ser el primero, quiero ir adelante de los demás. Mira lo que dice Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para ¿qué, hermanos? Pero yo he rogado por ti que tu fe, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con las pruebas? Mucho, hermanos. Las pruebas nos cambian, hermano. ¿Sabes que ese hombre llamado Pedro, impulsivo, arrebatado, escribió 2 cartas? Primera y segunda de Pedro. ¿Y sabes a quién le escribe? A hermanos perseguidos, a hermanos con problemas. Es que, hermano, ese es el propósito de las pruebas: capacitarnos para ayudar a otros. Mira, hermano, yo no sé qué prueba venga en nuestra vida mañana. Yo no sé. Pero yo sí sé que es mi deber decirle: Señor, prepárame, ayúdame a crecer en fe, para que cuando venga la prueba a mi vida, lejos de renegar, yo pueda seguir. Y yo entiendo que todo lo que tú permites en mi vida es por mi bien. Hermano, Dios siempre quiere nuestro bien, ¿verdad? Así que cuando veamos a una persona sufrir, hermano, no le digas: pobrecito, hermano, pobrecita. No, o sea, no queremos llegar a ese punto, hermanos. Es que, hermanos, son bendecidos. Ser probados es una bendición. ¿Te imaginas la vida cristiana sin pruebas? Una vida cristiana sin pruebas, hermano, no nos estiraría. Y aquí puedo mencionar quienes han sido probados: no solamente nuestra hermana Marce, ¿verdad? Nuestra hermana Virginia, ¿verdad? Aún hoy que personas, hermana May y su familia. ¿No es bonito verlos seguir adelante? ¿Sí o no? Pero ¿sabes quién lo ha hecho, hermanos? Dios. Dios es tan bueno, hermanos. Dios es tan bueno. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias